Sí, profe. Muchísimo. Bien, así me gusta. Muchísimo. Que estudien muchísimo. Habíamos visto que era la función inversa, ¿sí? Entonces habíamos dicho que si teníamos una función f de dominio A y de recorrido B, la inversa iba a ir de B hacia A y justamente deshacía. Sí, graben, tranquilos. Y justamente deshacía lo que hacía la función. De forma que si yo tomaba una X, la metía en esa máquina que era la F, y salía una Y, y la Y entraba a otra máquina que era la función inversa de F, terminaba saliendo lo mismo que había entrado, la X. Me deshace lo que hace la función. Vamos a ver un ejemplo entonces, porque justamente no tuvimos tiempo de hacer un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo ¿no? Tengo una f de x que es x cubo más 2. ¿Sí? ¿Toda función admite inversa? Hola. No, profe. ¿Toda función admite inversa? No. No. No, tiene que ser inyectiva. Para que admita inversa. Díganme cómo tiene que ser. Tiene que ser inyectiva. Inyectiva. A ver, Pablo Bosch, ¿vos querés grabar con Zoom? Habla Pablo Bosch, ahí te permito grabar. Listo. Tiene que ser inyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Vamos a empezar esta función. ¿Qué dominio tiene? Los reales. Los reales. Vamos a hacer una gráfica, más o menos, de la función. ¿Cómo quedaría la gráfica? Es la gráfica de x cubo, pero corrida para arriba. 2 hacia arriba, o sea que sería una cosa así, más o menos, ¿no? ¿Cuál sería el recorrido? También los reales. También los reales. También van a ser los reales. Bueno, ¿va a ser inyectiva o no esta función? Sí. Gráficamente se ve que sí, ¿no? Sí. Gráficamente se ve que es inyectiva. Vamos a tratar de probarlo de alguna forma un poquito más ordenada. Y ahora les voy a enseñar un truco, que lo vamos a empezar a ver la semana que viene, o quizás este viernes o este sábado, después de la prueba relámpago. Yo les di a ustedes para leer un material de lógica, ¿se acuerdan? Bueno, pero vamos a hacer un poquito de populismo académico y les voy a dar un par de clases de lógica. Vamos a tener unas clasecitas extras que van a durar 1 hora cada uno, después le voy a pasar la fecha. Y entonces probablemente entendamos mejor esto. Ahora, ¿quién me define función inyectiva? ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando f de x1 es diferente de f de x2, siendo x1 es diferente de x2 para todo el dominio f. Bueno, O sea, cuando a cada valor del dominio le corresponde un solo valor del recorrido. Bueno, ¿cómo lo escribimos de forma sintética? Eso es lo que se llama una proposición condicional. Una cosa es una función inyectiva cuando si pasa tal cosa, pasa tal otra. Es decir, ustedes me están diciendo, cuando f en x1 es distinto de f en x2. Siempre que pase qué cosa antes de eso. Que x1 y x2 como Sean diferentes. Entonces yo le voy a decir que una función inyectiva, si para todo, si x1 distinto de x2, implica que f de x1 es distinto de f de x2. Obviamente, para todo x1 y x2 perteneciente al dominio de. Profe, Sí. entonces esto quiere decir que no existe ninguna función par que sea inyectiva. Es una buena pregunta. ¿Quién quiere responder?
Eh, que sí, o sea, no existe ninguna función par que sea inyectiva porque el concepto de función par es que te tiene que dar o sea, dos valores. Vamos a ver. eh, Claro. Para mí sí existe. La pregunta Pueden es, hacerlo- la Nero preguntó, ¿no existe función par inyectiva? Y eso es real. Ajá. Si la función es par, no va a ser inyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque si una función es par, si tomo x1 y tomo x2 que sea igual a menos x1, ¿qué tiene que pasar con f en x1 y f en x2? tienen que ser iguales. Tienen que ser igual. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, vamos a analizar si esta función es inyectiva. Entonces, una función es inyectiva si para todo x1, x distinto de x2, sucede, si pasa esto, implica que pasa esto. ¿Cómo podemos mostrar de forma analítica que una función va a ser inyectiva? Opción 1. Podemos probar que si x1 es distinto que x2, para cualquier par x1 x2, voy a llegar a que las f son distintas. La otra forma, ¿cuál sería? Si la función es creciente, puede ser siempre en todo el dominio. Si la función es creciente, en todo el dominio va a ser inyectiva, sí, pero yo lo quiero probar con elegancia. A ver si a alguien se le ocurre algo. Y puedo arrancar al revés. Puedo partir de que si f de x1 es distinto de f de x2, x1 y x2 también van a ser distintos. ¿No? A ver. ¿Leyeron el apunte de lógica? O reducción al absurdo, puede ser. Que sería No la tanto iteración. ahí, un poquito antes. No lo leyeron. Bueno. Si una persona es rosarina, ¿va a ser santafesina? Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, Si es rosarina, es santafesina. ¿No puedo escribir esto de forma equivalente, de otra forma? Como que Rosarina está incluido dentro de los santafesinos. Está bien, sí. A ver, yo hago el conjunto de los rosarinos, son estos. Rosarinos está dentro del conjunto de los santafesinos. Pero esto no lo puedo. ¿Cómo hacer para probar que una persona es rosarina? Creo que Rosario está dentro de Santa Fe. Bueno, y me dan una persona. Acá aparece Capreto, Mateo Capreto. ¿Cómo hago para saber si es rosarino? Opción 1, me fijo, le pregunto dónde nació, qué sé yo, me muestra su partida, nació en Rosario. Opción 2, si pruebo que el tipo es santafesino, ¿habré probado que es rosarino? No. No. No, ¿Y si pruebo que no es santafesino? Probaste que no es puede Rosarino. no puede ser tampoco Rosarino. Entonces esto. ¿Cómo se llamaba esto? Del apunte de lógica. ¿Contrarrecíproco? Contrarrecíproco. Entonces, muchas veces en vez de probar que un rosarino es santafesino, nos va a ser más fácil probar que si no es santafesino no es rosarino. Entonces, ¿cómo vamos a probar que esta función? Nosotros tenemos que probar esto. Otra forma de probar esto, ¿cuál sería? Ah, que si fuera impar. No. Miren esto y díganme cómo vamos a probar esto.
Nosotros podemos decir, bueno, partimos desde aquí y llegamos acá. Esa sería una opción. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Exactamente. ¿Qué hacemos? Negamos esto, y si pasa esto, ¿qué tiene que pasar? Que x1 sea igual a x2. Y negamos esto. ¿Lo entienden? Eso Entonces, es lo que yo había preguntado ayer en el grupo. Después lo entendí, pero sí. exactamente, fue lo que preguntó ayer Julián en el grupo. Exactamente, esto es lo mismo que esto. Esto es lo que se llama el contrarrecíproco de esto de acá. Eso ustedes lo tienen en el apunte de lógica. Bueno, entonces, ¿cuántas formas tenemos en la matemática de probar esta proposición condicional? 2. O probamos así, o probamos así. ¿Cuál es más fácil? Y depende de cada caso. La segunda forma. En este caso nos va a ser sencilla la segunda, ¿sí? Entonces vamos a... probar esto. Entonces vamos a arrancar suponiendo x1 y x2 pertenecientes al dominio de f. F de x1, ¿qué va a ser? x1 al cubo más 2. Arranco diciendo que son iguales, ¿no? Que f en x1 es igual a f de x2. Vamos a escribirlo. Arranco diciendo que f de x1 es igual a f de x2. F de x1, ¿cuánto vale? x1 al cubo más 2. Bien. Ya que es igual a x2 al cubo más 2. ¿Qué puedo hacer con esos dos? Se anulan. Porque están en ambos lados de la igualdad. Estos dos, y me termina quedando que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? A ver. Aplicar el raíz al cubo a los dos. A ver. Si un número al cubo es igual a otro número al cubo, ¿esos números son iguales o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Siempre. No siempre, pero No, en esta si es caso negativo, ¿no? ¿No? Si es negativo, ¿no? ¿Por qué si es negativo no? No, si son iguales, sí, van a ser siempre. No, a ver, yo no digo que x cubo, yo estoy diciendo que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Si son iguales, tienen que ser iguales. Si no, no pondría el igual ahí. Yo no sé, Dependiendo del valor que le da Claro, X. pondría un signo arriba del igual. x1 yo no sé si es igual a x2. Yo sé que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Entonces no son iguales. ¿Cómo? No son iguales entonces. ¿Por qué no? Porque si x1 tiene un valor y x2 tiene otro valor, por ejemplo, tenés 2 al cubo de un lado y 3 al cubo del otro, son distintos valores, ¿o no? No, yo arranqué diciendo que eran iguales. Ah, ok. Pensemos con el cuadrado. x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. ¿Yo puedo decir que x1 es igual a x2 a partir de acá? No, Sí. porque uno podría ser negativo y el otro positivo y darían el Y mismo por ejemplo, miren, resultado. x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 1. Esto es igual a esto, pero sin embargo x1 no es igual a x2. ¿Estamos? Bueno.
¿qué pasa si tengo un cubo? En el caso del cubo no pasaría lo mismo porque los números negativos van a seguir siendo negativos cuando lo elevas al cubo y con los positivos van a seguir siendo Bueno, a ver, esto ustedes vieron polinomios en álgebra, no. ¿no? En álgebra no. En el ingreso. En el ingreso sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí. Les pregunto entonces. ¿Cómo pueden pensar? A ver. Uno puede escribir que cuántas raíces tiene x1 al cubo. Una. No, lo puede factorizar en 3. 3. 3. Pero bueno, 3 raíces. ¿en qué campo? ¿En qué cuerpo? ¿En reales? ¿En complejos? ¿Dónde era ese? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan mucho. No, bueno, entonces no me voy a meter en eso. Bueno, ¿cómo salimos de acá? Entonces tenemos que esto al cubo es igual a esto al cubo. Por lo tanto, bueno, como me dijeron ustedes, les voy a hacer caso, no voy a meterme más en esa cuestión de acá sale que x1 es igual a x2. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer si no con estos lugares, con esta igualdad, digamos? ¿Pueden aplicar la raíz? Sí. Busca. ¿Sí o no? Yo digo que sí. En este caso sí. Bien. ¿Cuántas soluciones reales tiene la raíz cúbica? Una. Una. Bueno, esa podría ser otra opción. Hacen esto. Esto se me cancela y llevo aquí 1 igual a x. ¿Sí? Con una raíz cuadrada, ¿puedo hacer esto? No, porque tiene dos soluciones reales. Exactamente. En cambio, la raíz cúbica tiene una solución real. ¿Y compleja cuántas soluciones tiene? Una raíz cúbica. ¿Tres puede ser? 3. ¿Sí? Bueno, piénsenlo así. Llegamos a que x1 es igual a x2. Por lo tanto, ¿qué probamos? Que son inyectivas. Que f de x igual a x cubo más 2 es inyectivo. Obviamente esto pasa para todo x1, x2 perteneciente a los reales. Algo que ya había como adelantado en la gráfica, ¿no? En la gráfica se veía eso. Sí. Ah, no, ya entendí, ya entendí. Bueno, ahora entonces tenemos. Vamos a pasar el limpio. Digo acá. Tenemos una f de x, que es x cubo más 2, que va de reales a reales. Y es inyectiva. ¿Admite inversa? Sí. Va a ir de reales a reales. ¿Y cuál va a ser la inversa? Bueno, para tener la ley de la inversa, lo que hacemos es decir que y es x cubo más 2, y menos 2 es x cubo, la raíz cúbica de y menos 2 es igual a x. Entonces, lo que hago luego es armar una nueva función que sea f de x. La inversa de esta f de x, ¿qué va a ser? Cambio la y por la x, la raíz cúbica de x menos 2. ¿Qué? ¿Sí? Profe, lo voy a explicar de vuelta un poquito más despacio. Despejé la x.
a x. Y luego, obviamente, para armar una función donde la variable independiente sea x, en vez de llamarla y, la llamo x, menos 1 de x. ¿Cómo hacemos para comprobar o corroborar si efectivamente es la función inversa de esta? ¿Cómo hacíamos? El Bueno, dominio de una tiene que coincidir con el rango de la otra. Y así sí, viceversa. esto pasa porque el dominio de esta, dominio de f a la menos 1, van a ser los reales, es una raíz cúbica, no tiene problema. Y el recorrido, cuando hagamos la gráfica, vamos a ver que también son los reales. Pero, ¿cuál es la forma de verificar que una función es inversa de otra? Si haciendo, me parece, no sé, digo, la composición de una a otra llega al mismo resultado. Exactamente, no, ¿a qué hay que llegar? Bueno, sí, llega, digamos, al inverso. No, ¿a qué hay que llegar? A x. Ni al inverso ni al mismo resultado, hay que llegar a x. Entonces, x entra a f de x. Y luego entra a f a la menos 1 de x. ¿Y qué tiene que salir? X. Vamos a armar esta composición. ¿Sí? Esta composición, ¿qué va a ser? F a la menos 1 en f de x. O sea que es la raíz cúbica de f de x menos 2. ¿Y f de x qué era? X cubo más 2 menos 2. ¿Qué termina pasando? Me queda la raíz cúbica de x cubo. Y bueno, como sabemos, tiene un resultado real. Esto es x. ¿Es la función inversa? Sí. Una pregunta, ¿qué pasa cuando no podemos expresarla como un ejercicio, no se puede expresar la función inversa? Siendo que en verdad es inversa, no Puede podemos ser llegar. muchas funciones vos vas a encontrar que admite inversa, pero no la puedes encontrar. Puede pasar. Eso es muy común en la matemática. En esos casos tenemos que poner que no se puede encontrar la ley, digamos. No, o no la podés encontrar. O sea, no sé, imagínense que yo dejo comida en la mesa, al otro día me levanto y veo que hay una mordida de un ratón. Listo, hay un ratón, ahora no significa que lo pueda encontrar. Sé que está. Encontrarlo ya es más difícil, ¿no? ¿Y por qué no se podría encontrar? Y no sé, granero, porque no me voy a poner, tengo que darle clase a ustedes, no me voy a poner a buscar un ratón, qué sé yo. Igual no tengo rata en mi Pero casa. no me refería a los ratones, me refería a por qué no se puede encontrar la inversa de una función. Bueno, porque a veces es muy difícil, porque no puedes despejar, porque no se puede encontrar una ley de forma explícita, básicamente por eso. Porque no vas a poder encontrar una ley de forma explícita. No quiero avanzar mucho con eso, pero... A mí me quedó una duda, profe. Sí, Piccolo. ¿Cómo me doy cuenta? No me quedó claro cómo me doy cuenta a simple vista si es inyectivo o no según el gráfico de la función. Y mirá, acordate que una inyectiva, a ver, esta. Siempre que vos tomás dos valores distintos, tienen que tener imagen distinta. ¿Sí? Sí. Para que sea inyectiva. Y bueno, mirá, si vos te tomás este valor, y te tomás este valor, es como que te da la misma imagen. Entonces hay una forma de atravesar cruzar con una recta así y que corte una sola vez. Ah, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque si vos la atravesás con una recta horizontal y te corta más de una vez, en algún punto, en alguna zona, ya no es inyectivo. O sea, tiene que cortar una sola vez en la recta, sería. Sí, en la función. Es una forma de darte cuenta. Mirá, suponete esta. Si x1 es distinto de x2, para cualquier par x1 x2, siempre las imágenes van a ser distintas.
O sea que esa sí sería inyectiva. Esta sería inyectiva, mientras que esta no. Claro. Bueno, ahora vamos a graficar f y f a la menos 1. X cubo más 2 les da algo así, ¿no? Perdón que pregunte, ¿vamos a graficar f de x igual a x cubo más 2? Sí, esta es f de x. Ok, ok. Y vamos a graficar ahora f a la menos 1, que es esta de acá. Es la raíz de x cubo menos 2. ¿Cómo me queda? Es x cubo, pero corrida, ¿cuánto? Hacia la derecha 2. Corrida 2 hacia la derecha. ¿Qué notan de las dos gráficas? Son iguales, pero... Como, Son iguales, pero en diferente eje. simétrica a una recta oblicua, ¿puede ser? Antes de ver eso, ¿se deformó la curva o no? No. La curva no se deforma. ¿Entienden? Es como que la forma es la misma. ¿Sí? No entendí por qué se corre 2 a la derecha. Y porque tiene un menos 2. Ah, mala mía. Ahí ya. ¿Sí? ¿Se deforma la curva o es la misma? Es la misma. Imagínense que uno tiene que ir a una ferretería a comprar un alambre que tenga esta forma. Si le dice al ferretero, dame un alambre con forma raíz cúbica de x menos 2, o dame un alambre con forma x cubo más 2. ¿El ferretero me va a dar lo mismo? Me va a dar lo mismo. Sí, nada más que se rota. Se despeja respecto del eje igual a x. Entonces aquí lo que tenemos es una herramienta gráfica para ver si la función inversa que hallé efectivamente era la inversa de la función roja. Y gráficamente, miren, a ver, esto es como ustedes han ido al jardín, ¿no? Me imagino. ¿Se acuerdan cuando en el jardín usábamos plasticola de color? En mi época por lo menos hacía eso. Tenías que hacer un dibujito en una mitad de la hoja, doblabas la hoja y después abrías y te quedaba espejado. ¿Todos hicieron eso alguna vez? Sí, pero con Sí, pintura. profe, hace unos años ya. Sí, sí. Esta hoja la doblan a 45 grados, perdón, a pi sobre 4. Acá no podemos hablar en grados. La doblan acá la hoja en pi sobre 4, entonces esta curva les queda reflejada acá. ¿Por qué se necesita que la función sea inyectiva para que tenga inversa? Vamos a imaginar que esta era mi función. Mi función era esta, la original. ¿Es inyectiva? No. No. Si yo hubiera hecho ese trabajito en el jardín, ¿cómo me hubiera quedado?
el resultado sería que no cumple con la definición de función. El resultado me hubiera quedado, cuando yo doblo esto, me hubiera quedado algo así. ¿Y qué pasa con esto? ¿Es función o no? No es función. Porque si trazas una línea vertical y cortas a la gráfica en 2 puntos, quiere decir que no es una función. Sí, a ver, no es porque si trazas una, esa es una técnica que ustedes tienen para advertir algo. Esto no es función, ¿por qué? Porque existe un valor, que vamos a suponer que es x1, al que le corresponden 2 valores del conjunto codominio. Y entonces eso no es una función. Porque para que sea función solamente le tenía que corresponder 1. Entonces, no confundan definiciones con trucos, técnicas. Como, claro, la recta vertical, por supuesto. Entonces, esto no sería una función. Por lo tanto, acá está gráficamente evidenciado por qué se necesita que la función sea inyectiva para que admita inversa. ¿Todos lo vieron? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué duda tiene la nena? Porque yo hasta un rato antes de que arranque esta clase tenía entendido que la inversa de una función era 1 sobre la función. ¿Eso No, tiene que ver? no. Esa es la recíproca. No. Ah, Inversa es la función que deshace lo que hizo la función. está bien, perfecto. ¿Sí? Ojo que hay un abuso en el lenguaje y a veces se habla de inversa como recíproca. Tengan cuidado. Le va a pasar muy seguido. De hecho, creo que hace más o menos 20 años, ustedes a Susana Jiménez la conocen, ¿no? Sí. Sí. Había el programa, Susana Jiménez hace 40 años que tiene el mismo programa, qué sé yo, con Mirta Legrand, etc. Y tenía un programa llamado El Imbatible, hacían preguntas de todo tipo. Y si mal no recuerdo, averigüen para la próxima clase, eran preguntas así muy cortitas y muy rápidas, no sé, ¿en qué año Aramburu derrocó a Perón? Había que responder rápido. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? Etcétera. Y una de las preguntas era, ¿cuál es la función inversa de la tangente? Y creo que la persona dijo cotangente y se la consideraron bien. Y en realidad esa es la función recíproca de la tangente. Y no sé si tuvieron que dar marcha atrás, averigüen eso. Hubo algo con eso. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular una función inversa. Ahora bien, vamos a dedicarnos ahora a presentar una nueva función. Recién no tuvimos problemas en calcular la función inversa de x cubo. ¿Qué me terminó como quedando con la función inversa de x cubo? ¿Qué forma me terminó quedando? La misma. Raíz de x, raíz cúbica de Cúbica. Porque claro, una raíz es como que deshace lo que hace una potencia. ¿Se entiende? Bueno, pero ahora vamos a suponer que tenemos una función f de x
que es a a la x, ¿sí? ¿Cómo tenía que ser esta, la función exponencial? ¿Se acuerdan? Positiva o cero. Positiva. Y la función exponencial, ¿se acuerdan que teníamos para distintos valores de a? ¿Cómo era? ¿Recuerdan? Si a era mayor que 1, me quedaba así. Si a era igual a 1, me quedaba así. Y si a estaba entre 0 y 1, me quedaba así. ¿Va a ser inyectiva la función exponencial? Sí. En dos casos sí. O sea, va a ser inyectiva para cualquier valor de a, excepto qué valor de a. 1. Entonces vamos a pedir también que a sea distinto de 1. ¿Para qué? Para que sea inyectiva. Para probar esto nos tendríamos que meter en cuestiones bastante de base, pero repito, ¿nosotros definimos bien la función exponencial? Sí. Sí. No. ¿Fuimos elegantes? ¿Fuimos rigurosos o no? No, porque es e a la x. No, chicos, ¿por qué no fuimos rigurosos? 3 veces les dije. ¿Qué les dije? Se los escribí en verde en el pizarrón. A ver, lean, busquen. Puede ser porque no definimos la recta tangente que pasa, ¿no? No. Puede ser porque no usamos la verdadera expresión de e, que era el límite cuando x tendía a infinito. Antes de hablar de e. Porque no lo definimos bien cuando x es irracional. Exactamente. Y yo les escribí en verde que me tenían que creer por ahora. Ese acto de fe que tuvieron se licúa. O sea, no lo definimos bien. Tuvieron que creerme algo y me tuvieron que creer que ¿qué cosa? Que si raíz de 3 estaba entre 2, o raíz de 2 estaba entre 14 décimos y 15 décimos, un número elevado a la raíz de 2 iba a estar entre ese número elevado a la 15 décimos y ese número elevado a la 14 décimos. Y esto ustedes me lo creyeron. ¿Se acuerdan que me lo creyeron a eso? Sí. Bueno, no se olviden. Bueno, entonces va a ser inyectiva. No nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a definir la función inversa de f como el logaritmo. La vamos a llamar función logaritmo en base a de x. Profe. Espera un poquitito. Vamos a llamar logaritmo en base a de x. ¿Y qué va a pasar? Como es función inversa de f, el logaritmo en base a de x va a ser igual a y. Sí, y solo si pasa qué cosa. ¿Quién me dice? A ver. Si a a la i es igual a x. Si a a la i es igual a x. O sea, la función logaritmo va a ser inversa de la función exponencial si justamente esta función deshace lo que hizo esta y esta función deshace lo que hizo esta. Ejemplo, 3 a la x es igual a 9.
O sea, mi función, a vale 3, ¿no? La función exponencial 3 a la x es igual a 9. ¿Qué va a pasar con el logaritmo? Voy a escribirlo al revés, perdón. Vamos a escribir esto de este lado. 3 a la x es igual a 9. ¿Qué va a pasar con el logaritmo en base 3 de 9? ¿A qué va a ser igual? A 2. X. A x. ¿Vamos? Y bueno, en este caso, ¿cuánto vale x? 2. 2. Porque 3 pongo un 2 acá en vez de una x. Y acá me queda un 2. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el dominio del logaritmo. ¿Cuál va a ser el dominio del logaritmo? Los inversos al de la función exponencial. Los inversos. Eso es muy impreciso. El recorrido. A ver, vamos a borrar, a ver. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Ya copiaron acá? Sí, yo sí, por mi parte sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver. F de x a la x. ¿De dónde a dónde va? De reales a reales, ¿cómo? Positivos y el 0. No, el 0 nunca. Nunca lo toca el 0. Ni esto es a menor a 1. A igual a 1. A mayor que 1. Nunca toca el 0. Queda asíntoto a 0. Bien. Y la inversa, que es el logaritmo en base a de x, ¿de dónde a dónde va? De reales positivos a reales. Positivos a reales. ¿Y qué palabra habría para definirlo ahí que no sea el inverso? No es el inverso, es al revés, no sé, llamarle R más a R. El dominio de uno es el recorrido del otro. Claro, sería una relación recíproca. El dominio de uno es el recorrido del otro. Profe, estaba una consulta. Sí. Viste que pusiste reales positivos y dijiste que el 0 no cuenta. A mí se me hace un poco la confusión de que algunos matemáticos el 0 lo utilizan. ¿Por qué el 0 no lo contás como positivo si es un número neutro? Pero no es que yo estoy considerando, no estoy diciendo si el 0 es o no positivo. El 0 no es positivo, ¿no? El 0 es 0. Lo que digo Sí, es neutro. el 0 no está en el recorrido de la función exponencial. Claro, pero ¿no habría que aclararlo abajo? O sea, decir que el 0 no pertenece a la función o no está. No, porque ya se sabe, ya lo sabemos eso. Nosotros ya sabemos que Como que nunca, visualmente ya queda demostrado. Listo. sí, lo definimos así, o sea, nunca una función elevado, nunca un número a elevado a cualquier número real te va a dar 0. Perfecto, profe. Listo. Nunca un a mayor a 0, ¿no? Si fuera 0, sí. Bueno. Ahora van a hacer ustedes, vamos a hacer entre todos, un poquito este ejercicio. Vamos a componer el logaritmo. Vamos a tener acá a a la x y logaritmo en base a de x. Entra x, sale y. Entra y, ¿qué sale? X. X. Bueno. ¿Cuál es la ley entonces acá de mi función compuesta?
termina siendo a elevado al logaritmo en base a de x, ¿a qué es igual? A x. Pero ¿cuál es el dominio de esta composición? Vamos a llamarlo G. Toda esta composición es mi función g de x. Bueno, vamos a llamarla h, mejor h. Es mi función h de x. ¿Por qué los reales positivos? ¿Quién lo dijo? Yo, porque vos estás aplicando el logaritmo, digamos, entonces no puedes poner una x negativa porque el dominio del logaritmo son los reales positivos. Aparte, en la composición de funciones vos tenés la intersección de los dominios de ambas funciones. No tenés la intersección. No. Acá tenemos una composición de dos funciones. Lo que me dijiste está bien, pero no lo pudiste justificar. Acá tenemos una composición de dos funciones. Una función f y una función g, que es la inversa de f. ¿Cuál es el dominio de una composición, señores? X que pertenece al dominio del logaritmo de cosas, y después el logaritmo pertenece al dominio de a de x. Pertenece al dominio de esta función, tal que esto pertenece, perdón, no, x pertenece al dominio de A, tal que A a la X pertenece al dominio del logaritmo de A. ¿Esto está bien escrito? No, está al revés, de hecho. Lo hice al revés. Hice al revés lo que estábamos, ¿no? O sea, esto. H de x, ¿cómo es en realidad? Cuando yo compongo estas dos funciones. Es el logaritmo en base a de a la x. Y esto me va a dar x. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es el dominio de esta función h? En este caso. Son las x que pertenecen al dominio de g, tal que esto pertenece al dominio de esto. ¿Cómo me da? Los reales positivos. Dominio de h. ¿Me puede repetir, profe? Son las x que pertenecen. Esta vamos a llamarla f. No, g a esta. Y esta va a ser f. ¿Sí? Son las x que pertenecen al dominio de g, tales que g pertenezcan al dominio de f. ¿Cómo me queda? ¿Cuál es el dominio del exponencial? Roque, mira que definiste mal ahí, son las x pertenecientes al dominio de G, no de G. Gracias. Gracias, Camila. Al dominio de G. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las x que pertenecen al dominio de G? Los reales. Claro, reales positivos. No, vamos de vuelta. ¿Cuáles son las x que pertenecen al dominio de mi función exponencial? Los reales. Los reales. Entonces, de todos los reales, ¿con cuáles me tengo que quedar? Con aquellos tales que, aplicando la función exponencial, pertenecen a R+. ¿Sí? A ver, esto es reales y esto es R+. Claro, pero como el recorrido de la exponencial son los reales positivos, entonces todas las g de x van a pertenecer al dominio del logaritmo. Por lo tanto, el dominio de h que terminan siendo los reales. ¿Sí? Ahora, si lo hubiéramos hecho al revés, si hubiéramos hecho esto, entra x al logaritmo en base a de x. Sale y luego esto entra en la exponencial. ¿Qué sale? X. Entonces, esta es mi f, esta es mi g, y esta es mi, vamos a llamarla esta h1,
y a esta h2. ¿Cómo es h2 de x? A elevado al logaritmo a de x. Y esto me va a dar x también, porque son funciones inversas. Ahora, ¿cuál es el dominio de h2? Van a ser las x que pertenecen al dominio de f, tales que f pertenece al dominio de g. ¿Cuál es el dominio de f? Los reales positivos. Reales positivos. ¿Cuál es el dominio de g? Reales. 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 Bueno. Y pregunto entonces, ¿cuál termina siendo el dominio de h2? Reales positivos. Los reales positivos. Los reales positivos. Entonces, ojo con esto, que vale x, y x puede ser cualquier real. Ojo con esto, que vale x, pero x tiene que ser posible. Yo me terminé perdiendo al final. No deberían, en el primero no deberían ser al revés, digamos. A ver, El dominio. ¿por qué? Y porque, digamos, vos entrás con el dominio de, en el primero, por ejemplo, de reales positivos, de reales, perdón, y después tiene que entrar al f de x con reales positivos. O sea que al final tendría que poder entrar con reales positivos. No, acá te entra cualquier real. Cualquier cosa que entre acá sale siendo positiva. Y acá solo pueden entrar positivas. Ah, ahora creo que sí entendí. ¿Estamos? Chicos, repasen dominio de definición, dominio de función compuesta. Bueno. ¿Y cómo se va a graficar la función exponencial? Perdón, la función logaritmo. Vamos a tomar un caso de, supongamos a a la x, ¿no? En este caso a es mayor a 1. ¿Cómo me termina quedando la función logaritmo? Profe, tengo una duda. Dame un segundito. Vamos a ver cómo queda la función logaritmo. Sí, es sobre la gráfica. Sí, decime. Que si siempre para las gráficas de la función de las funciones logarítmicas tenemos que trazar la 45, la 4 sobre pi en el plano y que quedaría espejado entonces. A ver, siempre una función inversa te va a espejar de la original en la recta igual a x, siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Yo les presenté, dije, bueno, señores, tenemos la función exponencial, vamos a tomar la función inversa y vamos a llamarla logaritmo. Tú eres la función logaritmo. ¿Sí? Es como, búsquense el cuadro de Perugino. La consigna de las llaves del reino. Entonces, tú eres Pedro y te doy la llave del reino. Bueno, tú eres la función logaritmo. Yo te bautizo función logaritmo. Sos la inversa de la exponencial. Como la exponencial va de reales a R+, el logaritmo ¿a dónde va? De R+ a reales. Y ahora tengo que ver qué gráfica va a tener, que nosotros ya sabemos que siempre la gráfica de una función inversa se refleja respecto de la recta igual a x. Por lo tanto, sabemos que la gráfica del logaritmo, ¿cómo va a ser? Va a ser algo así. ¿Sí? Va a ser el logaritmo en base a de x.
En este caso, habíamos pensado que A era mayor a 1, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Por favor, pregunten. Es para ustedes la clase, por favor, vamos. ¿Me explica de vuelta la gráfica, profe, si no es mucho molesto? La gráfica se refleja respecto de que hagan el ejercicio del jardín. Doblen el pizarrón así, pongan boligoma de color y abran. Profe, ¿puede ser que las dos curvas se acerquen pero nunca se toquen? ¿O hay casos en los que se tocan? No necesariamente. Se pueden cruzar incluso. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué ejemplo vamos a ver ahora? A ver, de la función exponencial, ¿cuál es la más bella? Como dice Memphis. La X. La de base E. Y entonces de la función logaritmo, ¿cuál va a ser la más bella? Logaritmo natural. El logaritmo de base E. ¿Y cómo se llama el logaritmo de base E? Neperiano. Natural. ¿Sí? Entonces, si f de x es e a la x, que va de reales a reales positivos, f a la menos 1 de x, ¿cuál va a ser? Directamente el logaritmo en base e de x, que se llama directamente el logaritmo natural de x. ¿Y a dónde va? Y va de r más a r. Profe. Un segundito. ¿Y cómo me queda graficado? Así. ¿Y qué particularidad va a tener el logaritmo? ¿Qué pasa si yo trazo una recta tangente por acá? ¿Su perpendicular es 1? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Su pendiente ¿Por es qué 1. la exponencial era la más bella? Porque su pendiente era 1. Porque la pendiente de una recta tangente en este punto era 1. Y si esta va a estar reflejada, ¿qué va a pasar con esta pendiente? También va a ser 1. Frank García Alargue. No entendí. A ver, ¿qué no entendés? ¿Por qué eso la hace más bella? ¿Eso es lo que no entendés? Sí. Pará, dame un segundo, Lanero. Y bueno, la vida es así, qué sé yo. Vos vas a ver una persona y te parece bella y otra persona la ve y no le parece. Es así, qué sé yo, no sé. Bueno, hoy a mí me resulta la más bella porque tiene pendiente igual a 1. En un par de meses vas a entender por qué. ¿Sí, Frank? Habla, da la cara. No te escondas del perro. A ver. Te ahorra mucho. No. Frank. Te quedas sin batería. Bueno, está bien. Las repreguntas se quedan sin batería, es buenísimo. Pero, a ver, sí, hoy me vas a tener que creer que el hecho de que m sea igual a 1 es lo que la hace bella. ¿Sí? Después, en un mes y medio,
te vas a terminar convenciendo. Exactamente, chicos, crean en mí, crean en mí, por lo menos ahora. Ténganme fe. Otra opción no les queda. Y aparte quieren aprobar la materia, así que tampoco, aunque no. De última, al momento de aprobar ya está. No tienen opción. Después vas a ver por qué esto es lindo. ¿Por qué la hace más bella? Entonces está la función logaritmo natural. Y bueno, ¿y para qué se usa el logaritmo? ¿Qué es lo interesante del logaritmo? Lo logaritmo se usa mucho. ¿Para qué? O cualquier logaritmo. O supongamos este ejemplo también. Mi función f de x 10 a la x, entonces la inversa va a ser el logaritmo en base 10 de x. Bueno, ¿cuánto pesa un ser humano? Y depende. El promedio estaba en 70. 70 kilos. Bueno. ¿Cuánto pesa un perro? ¿Vieron esos perros de moda, no tan grandes? Profe, una cosita. El sol está tapando medio pizarrón. Va, una parte del pizarrón. ¿Ahí? Ahí se ve. Bueno. Ahí se ve. ¿Cuánto pesa un perro? 4 kilos. ¿4 kilos? Uno chiquito, sí. Vamos, 7, ¿les gusta? Uno no tan chiquito. Para mí 7, 8 kilos. Bueno, hay más pesados, ¿no? Bueno, en perros hay muchas variantes del perro. ¿Cuánto pesa? A ver. Un ratón. 300 gramos, bro. 0,3 kilos. Claro. ¿Cuánto pesa una langosta? 0,00. No sé, ¿alguien sabe cuánto pesa una langosta? Busquen, googleen, chicos, vamos. Venga, langosta. Peso langosta. 1,5 kilos, 2 kilos. ¿Cómo una langosta va a pesar 1,5 kilos, chicos? ¿Dónde viven? ¿Están en el Jurásico? Te come Pasa que según Google, de 700 a 900 gramos. para todo el fin de semana. Vamos a ver, ¿cuánto pesa? Busquen langosta, peso. Vamos. Según Google, de 700 a 900 gramos. 0,7 kilos. ¿De 700 a 900 gramos? Según Profe, pasa Google. la langosta de mar y la Pero estás con la langosta de mar, la que se come. No, yo te digo la langosta de la que vuela. La argentina, la que está acá. El insecto. Ah, el insecto. Claro, no el crustáceo, no. 49 gramos. Y ahora todos comen suyo. diferencia. Ahora todos comen suyo. Bueno, dale, vamos. ¿Cuánto está el insecto? ¿Cuánto pesa? 49 gramos según encontré en una página media turbia. 49 gramos. O sea, vamos a redondear a 0 así. ¿Sí? ¿Les gusta así? Esta sería la langosta. ¿Cuánto pesa una hormiga? Bueno, profe. Búsquenlo. Si quieren ser ingenieros, tienen que manejar estas cosas. 2 gramos, 1 gramo. No me puedo besar. Ahí lo busco. 3 miligramos. 3 miligramos. 3 miligramos. O sea que eso sería 0,003 kilogramos. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto pesa un toro?
600, 700 kilos, bro. Bueno, bien, 700 kilos. Un buen toro pesa esto. ¿Cuánto pesa una ballena? 20 toneladas. $20.000 kilos. Bueno, ¿cómo hacemos para graficar todo esto en un mismo eje? Variando las escalas, puede ser. Si nosotros tenemos, si queremos, por ejemplo, graficar todo en un mismo eje, acá tengo 0 kilogramos, y me tiene que entrar la ballena. La ballena va a estar por acá. ¿Puedes usar potencia? 20.000 kilos, ¿no? ¿Y el toro dónde va a estar? Tengo que dividir esto en 20 y tengo 1000 por acá. O sea que el toro es 70% de este pedacito. Acá está el toro. ¿Sí? ¿Y el hombre dónde está? El hombre va a estar por acá. Claro, se te compacta todo. ¿Y el perro? O sea, ¿qué hacemos? Usamos una escala logarítmica. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de este valor? Un poquito más de 4, ¿no? 4, algo. Háganlo, vamos, usen la calculadora. 4,3. 4,3. Otra cosa. No saben cómo garpa calcular logaritmos con la cabeza. Ustedes van a salir unos berracos, unos guerreros, unos calculadores de logaritmo con cabeza. ¿Sí? Profe, te Bien. lo hago fácil, no me acuerdo ni cómo se hace el logaritmo con la calculadora. Bueno. Con Bueno, cabeza. el problema es que ustedes no saben usar la calculadora, obviamente. Pero digo, entonces, cuando uno hace el logaritmo en base 10, a ver, vamos a pensar. Olvídense de la calculadora, vamos a pensar. 10 a la x y la función inversa es el logaritmo en base 10 de x. Entonces, si yo estoy buscando, a ver, 10 elevado a qué número me da 20.000. No sé. Y miren, 10 a la x, 20.000, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 por 10 a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora no podemos hacer nada? ¿Alguna cosita como para eso? No sé. Y expresar como, no sé, como polinomio también el 2, pero no sé. Pero, ¿Cómo sería? Bueno, a ver. Vamos a componer. Vamos a aplicar el logaritmo en base 10 de 10 a la x. ¿Estamos? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 10 a la x? Por lo que vimos recién. X. 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 Y bueno, medio que no se los dije todavía, pero existe una propiedad del logaritmo que deriva de la propiedad que tienen las potencias. la suma. Puede ser Está que multiplicando. ¿Cómo? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Después se los voy a escribir. Logaritmo base 10 de 2 sería más el logaritmo base 10 de 10 a la 4, ¿no? La Bueno, propiedad. y el logaritmo en base 10 de 10 a la 4, ¿cuánto vale? 4. 4. Y el logaritmo en base 2 de 10, o sea, 10 elevado a qué número me va a dar 2. Ese número va a ser igual o mayor a 1. Para que 10 elevado a ese número me dé 2. Menor a 1. Tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, el numerito que está acá va a ser un numerito
entre 0 y 1. ¿Lo ven? Por Pero eso yo no te podemos dije- saber cuál es. ¿Cómo? No podemos saber cuál es así mentalmente. No podés saber, pero sabés que este número te va a dar 4, algo, que fue lo que yo les dije. Claro. Este número, ¿cuánto te va a dar? El logaritmo de este número. 2, como algo. 2, algo. ¿El de este número? 1, como algo. ¿Este número? 0, 0, 0, algo. ¿Este número? 0, también 0, 0, como algo. 0 y algo. ¿Y este número? 0,00 y algo. 0 y algo. No. Están colaseando. Están colaseando. Vamos de ¿No vuelta. sería ¿Este cuánto da? 7. 0, como algo. 0, algo. ¿Este? 0,3. 0, como algo. No. Menos 0, Vamos. algo. 10 a la Ah, X claro. es igual a 0,3. 10 a la X es igual a 3 por 10 a la menos 1. Claro, claro. ¿Sí? El logaritmo, o sea que X a qué va a ser igual al logaritmo de 3 más el logaritmo de 10 a la menos 1, que ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Sí? Y este va a ser positivo, o sea que este también va a ser 3 por 10 a la menos... Esto me va a terminar quedando menos 0, algo. ¿Este cuánto me va a quedar? Menos 1, algo. Menos 1, algo. ¿Y este cuánto me va a quedar? Menos 2, algo. No, 2, 3, 4, menos 5, algo. ¿Qué logramos hacer? ¿De dónde arranca nuestra escala? En menos 5. ¿Dónde termina? En 4. ¿Qué hicimos? Es más fácil de representar. Exactamente. Entonces, cuando queremos comparar magnitudes muy distintas, como es comparar el peso de todos los seres vivos, y eso que arrancamos de la hormiga y no nos metimos con los microbios, etcétera, con las bacterias, claro, tenemos que pasar de esto a esto. Entonces, una escala logarítmica nos junta, nos mejora la visibilización. ¿Qué escalas logarítmicas conocen que se usan mucho en la vida? El catálogo de fusibles viene en escala logarítmica. Puede ser, no conozco, pero puede ser. Los decibeles. Exactamente. Los decibeles. El volumen, justo. ¿Qué es? El volumen, justamente, como son valores muy asimétricos, qué sé yo, la intensidad, no la intensidad, la amplitud de la onda sonora de una hoja que cae en relación a la amplitud de la onda sonora de la turbina de un avión, estamos hablando de millones de órdenes de magnitud de diferencia, entonces la escala de decibeles es una escala logarítmica. Entonces pasamos de, no sé, 20, 30 decibeles, que es el límite de la audición humana, a 100, 110, 120 decibeles, que ya es un nivel que incluso es dañino para el oído humano, que es poner la oreja en la turbina de un avión cuando está despegando. ¿Sí? ¿Qué otra escala conocen? Exactamente, la escala de Richter de los terremotos. Claro, como hay muchísima variación en la oscilación de la Tierra para un pequeño movimiento telúrico a un gran terremoto, la escala de Richter es una escala logarítmica. ¿La de la radiación, profe? ¿La escala Richter? ¿Qué radiación? La radiación.
Las que se... creo que sí. La de radiación ionizante, la nuclear, creo que sí. Averígüenlo. Creo que El también. potenciómetro, profe. Algunos, No, bueno, algunos sí, o no. El Pero hay potenciómetro otra, logarítmico. la de pH. ¿Qué es el pH? ¿Que nunca tomaron 7-Up ustedes? Sí, los hidrógenos Así es. en solución. La concentración de ácidos, bueno, yo no sé nada de química, pero esa concentración varía muchísimo, entonces se hace una escala logarítmica. Y el pH va de 0 a 7, alcalino o ácido. Bueno, entonces, señores, el logaritmo en base 10 los va a acompañar muchísimo. ¿Cuál es la ventaja del logaritmo en base 10? Miren, con la cabeza pudimos estimar rápidamente el valor del logaritmo en base 10 de cualquier número. ¿Se basa, profe, por la cantidad de ceros que tenga? Exactamente, en el caso de base 10 sí. Y el natural los va a acompañar muchísimo más, porque matemáticamente es más bello, por tener la pendiente en la recta 1 en un punto, y vamos a ver después por qué. No hay manera de saber a qué número, o sea, 2, qué, no hay manera de saber o no hay manera de hacerlo mentalmente. Hay manera de saber, hay manera de hacerlo mentalmente, y al final el saldo del trimestre lo vas a hacer mentalmente. Quédate tranquilo. Ok. ¿Sí? Lo vas a poder hacer con una cantidad de cifras significativas que quieras. Porque en realidad puedes decir 4, no sé, esto debe ser 4,1, no sé, 4,1, 6, 7, y vas a poder llegar. ¿Quieren hacerlo con la calculadora? ¿Cuánto da? No debe dar 4, después lo van a hacer mentalmente. Profe, Sí, dado que esta es la cuarta semana de clases y el jueves tenemos la prueba relámpago, ¿esta sería la última clase de funciones? claro, O sea que ya el lunes que viene arrancaríamos con límites. por supuesto. ¿Y cuándo Sí. sería el parcial entonces? ¿Cómo? No recuerdo cuándo sería el parcial. ¿Semana 7 o semana 8? O sea que en ese parcial entraría funciones y la mitad del límite. No, en ese parcial entra... no, pero después, no, a ver, estamos con el logaritmo ahora, ¿por qué están pensando más adelante, chicos? Vivan el presente. Ahora que están... toda esta cultura de vivir el presente y se están preocupando por el mañana. No, olvídense, disfruten del logaritmo. Y si no les gusta, fúmenselo, qué sé yo, está en el programa. Bueno, a ver. Vamos a ver algunas propiedades del logaritmo que ustedes ya las tienen que conocer, ¿no? Estamos repasando cosas aquí. Propiedades del logaritmo. Vamos a suponer que x e y son mayores a 0. ¿Cuánto va a valer el logaritmo en base a de x por y? Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Entonces esto ya lo deben saber de la secundaria. ¿Cuánto vale el logaritmo del cociente? La resta. La resta. ¿Y cuánto vale el logaritmo de x a la r? R por... Exactamente.
Estas propiedades las pueden demostrar, las pueden probar, lo encuentran en cualquier libro de secundaria a partir de haber dicho que el logaritmo es la función inversa del exponencial. Porque en realidad, esta propiedad, ¿de dónde sale? ¿De qué propiedad de la exponencial? La suma de los exponentes con la El producto de multiplicación potencias igual base. ¿Sí? Eso. Cociente de potencias igual base, y esto sale de la potencia de potencia. ¿Sí? Bueno, en particular, el logaritmo en base E, vamos a recapitular las propiedades de ese logaritmo. Logaritmo natural. O sea, dijimos que el logaritmo en base E de X lo escribíamos como el logaritmo natural de X. Si el logaritmo natural de X es igual a Y, ¿qué pasa? X es igual al logaritmo natural de Y. No. El logaritmo Igual natural a de Y igual a X. Y es igual a X. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E a la X? X. X. ¿Para todos los valores de X? ¿O para algunos valores de X? Para todos. Para todo X perteneciente a R. ¿Y cuánto vale E al logaritmo de X? X. Para todos todos los X, ¿O para algunos? Para los solo para positivos. los Para positivos. los reales positivos. Muy bien. Para todo X mayor a 0. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer el logaritmo natural de E? Uno. 1. Bueno, y la gráfica es la que hicimos antes, ¿sí? Se las hago de vuelta. Logaritmo. Vamos a hacer un ejercicio sencillito, un ejemplo. Vamos a encontrar X. Y vamos a decir que sabemos que E a la 5 menos 3X es igual a 10. ¿Cómo hacemos para encontrar X? Lo podemos elevar el logaritmo a los dos lados. Si esto es igual a esto, el logaritmo de esto es igual al logaritmo de 10. ¿Y ahora qué propiedad aplicamos? La de 5 menos 3x es igual al logaritmo de 10. A ver, el logaritmo de E a la X es X, por lo tanto, el logaritmo de E a una manzana es la manzana para cualquier valor real de la manzana. ¿No? Por lo tanto, 5 menos 3x es el logaritmo de 10, listo, y después sale fácil decir que x es igual a 5 menos logaritmo de 10 sobre 3.
¿Y eso no se puede resolver, profe? Con una calculadora sí, pero a ustedes yo no les dejo usar calculadora. Así que, no. Me lo dejan expresado y al final del cuatrimestre me van a poder dar un valor del logaritmo natural de 10. El logaritmo natural de 10 vale 2 y pico. ¿Mm? Calculadora no la van a usar en todo el cuatrimestre. ¿En el examen tampoco podemos usarla? Tampoco en el examen. Tampoco en el examen. Profe, una pregunta. ¿Los ejercicios de la prueba relámpago del jueves van a ser con números o todo así como estamos haciendo desarrollo ahora? Van a ser como sea, pero no van a necesitar calculadora. ¿Sí? No van a necesitar calculadora. No se asusten. Son solamente ejercicios de la práctica, ¿no? O parecidos. O equivalentes. Bueno, ¿qué otro ejercicio, qué otra cosita, otra cosa nos va a ser interesante? Digamos. Con los logaritmos tenemos que estar muy, muy adiestrados. Otro ejemplo. Tenemos logaritmo de A más un medio logaritmo de B. Quiero mejorar esta expresión, aplicando las propiedades que vimos. ¿A qué me quedará igual? Logaritmo de A por un medio. No, a ver. Sería Logaritmo de A por B a la elevado al medio. Va a ser logaritmo de A más logaritmo de B a la 1/2. Y luego va a ser logaritmo de A por raíz de B. Las propiedades del logaritmo, repito, las tienen que saber utilizar muy bien. Y vamos a presentar algo que también han visto en la secundaria, seguramente, que es lo que a lo mejor le dedicaron una semana o 10 días, o un día, no sé, a lo que es el cambio de base. ¿Sí? Pero en realidad el cambio de base no es algo que haya que memorizar, simplemente es jugar. Es jugar con el logaritmo y sus propiedades. Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo en base a... Profe, no sé Profe, si yo a no mí estaría solo, viendo el pero programa. Puede ser que no se vea no se ve. la cámara. Uy, me parece que se me quedó sin batería. Ay, esperen que me ponga a cargar. Les doy 5 minutos de descanso hasta que acomode acá. Dale, profe. Dale, profe. ¿Nosotros qué sabemos? Profe, no sé si es mi wifi, pero yo sigo viendo todo negro. Yo igual. Me Tenés parece que tenés buscar que volver al a anclar. estado, Sí. la pantalla. Buscar la pantalla, claro. Fijala para que no se mueva. Fija el video. Bueno, prendan las cámaras, chicos, así los veo. Entonces, el logaritmo en base a de x va a ser igual a y. ¿El equivalente a qué cosa? A la I igual a la X. Bien. ¿Estamos? Bueno, ahora, voy a aplicar acá, como esto es igual a esto, digo, si este número es igual a este número, el logaritmo natural de este número también va a ser igual al logaritmo natural de este número. Justamente al ser una función, a cada número asigna otro valor, digamos una imagen, por lo tanto, si esto es igual a esto es igual a esto. ¿Qué podemos hacer con esta I? Bajarla multiplicando sería I por el logaritmo natural de A. Y luego podemos hacer esto.
Obviamente si el logaritmo natural de A es distinto de 0, ¿no? ¿Y qué obtuvimos aquí? Lo que se llama la fórmula del cambio de base. ¿Entienden? En vez de obtener x como el logaritmo en base a, perdón, en vez de obtener y como el logaritmo en base a de x, obtenemos y a partir del logaritmo natural de x. Pero tenemos que dividir por el logaritmo natural de a. Profe, disculpe que interrumpa, es que veo la pantalla con baja resolución, el video. Vos tenés que ir a buscar mi mano y poner botón derecho, fijar video. Yo lo tengo fijado, profe, pero lo veo muy baja pixelado. resolución. Que lo Yo ves muy tampoco veo pixelado. lo que escribiste. Sí, se ve muy mal. Antes se veía re bien, no sé por qué ahora. No sé. Antes del corte. Ujú. Y, Claro, antes del corte. a ver. Esperen un poquito. Salgo y vuelvo a entrar. Te paso una foto al grupo, profe. No, no, está bien. Quiero... Y es, profe. Bueno, listo. Ya estamos. Ya tenemos la función logaritmo. Ya sabemos cuál es el origen de esa función. Sabemos para qué sirve. Conocemos sus propiedades. Y además, les digo que les va a ser de mucha utilidad. Funciones inversas de algún otro tipo de función, ¿les parece que podemos llegar a definir? A ver, la función de Hillside. ¿Podremos definir una función inversa para la función de Hillside? No, Sí. porque no es inyectiva. No es inyectiva, toma dos valores, o sea, no va a ser imposible. ¿Qué funciones inversas podremos definir? A ver. ¿O de qué nos quedaría? Trabajar un poquito. Las trigonométricas. Claro. Bueno, entonces vamos a ver lo que se llaman las funciones. Ah, esperen. ¿Existirán las funciones hiperbólicas inversas o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué Al no? menos Sí, del hiperbólico, la tangente hiperbólica, sí. ¿Quién dijo no y por qué dijeron que no? A ver. ¿Pues no tienen ganas de laburar? ¿Por qué no? A ver. Yo creo que la del coseno de hiperbólico no, porque estoy viendo que no se puede, o sea que hay varios valores de X que tienen la misma Y, Bueno, eso se dice que no es inyectiva. claro. Listo. Ahora, el seno hiperbólico, Es así. ese Seno sí. La Sí, tangente sí. hiperbólica También. también va a tener funciones, también van a tener inversas. No se las vamos a dar, las van a encontrar en cualquier libro. ¿Sí? Pero bueno, será cuestión de encontrarlas, despejarlas. Ahora bien, vamos a ver las funciones trigonométricas inversas. Y ya este título, así como está, tiene un error. Profe, se vuelve a ver mal. No sé si ya soy yo ahora. Yo también lo veo mal. Somos dos. No sé por qué se bajó solo. Si recién anda bien. No, porque estoy yo sin batería. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un poquito. Disculpen, chicos. ¿Van a admitir inversas? Sí, Sí. pero El seno y el coseno, digamos, no son inyectivos, pero no me quiero adelantar, pero habría que hacer una restricción del dominio para que pueda ser inyectiva y ahí lo podría hacer la inversa. Bien. Pregunta de examen. ¿El seno tiene función inversa? No. No. ¿Por qué no? Porque no admite inversa. ¿Por qué no admite inversa? Porque no es inyectiva. Si es periódica, no es inyectiva. ¿El coseno? Tampoco. Tampoco, porque es periódico. ¿La tangente? Tampoco.
Ahora, lo que hacemos es inventar una nueva función, que es un seno, pero definida en un pedacito solamente, para que sea inyectiva. 2 semiciclos serían. O uno solo. Y no sé. Bueno, entonces, ya que no hay cámara, la clase en vez de darla yo, la van a dar ustedes. Se van a dividir en grupos y lo que van a hacer es inventar, busquen en algún libro, cómo serían las funciones inversas, no del seno, el coseno y la tangente, sino de unas nuevas funciones que van a ser como una especie de seno restringido, un seno recortado. ¿Sí? ¿Dónde van a recortar el seno para que sea inyectiva? Entre Medirlo. Entre menos A ver, pi. vamos a ver. ¿Quién me puede hacer el favor de graficar un seno en GeoGebra y compartirlo? No sería. Sería pi Ahí medio. estoy entrando a GeoGebra. Hagan un seno y lo comparten. Está bueno, tienen onda ustedes, ¿vieron? Porque yo no puedo dar más la clase y le siguen ustedes. Está bueno. ¿Se me puede permitir para...? Sí, ahí ya todos pueden compartir. ¿Se puede Bueno, a ver? ver, Dante. Ya hablamos de tu nombre, Dante, ¿no? Que es un nombre importante. Alighieri. Sí, Dante. El sumo poeta, Dante. Ojo. La Divina Comedia. Portar ese nombre no es joda. No es joda. Bien. Entonces, ¿dónde restringirían el seno para que sea inyectivo? De 0 a pi sobre 2. Ah, A ver, perdón, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. esperen que voy a ver, anotar. Voy a escribir. Me dicen de 0. No, perdón, de menos pi sobre 2 a Acá. pi sobre 2. ¿Tiene sentido restringir de 0 a 2pi? No, porque no es No, porque en ese inyectiva, digamos. intervalo, en esa región no es inyectiva. Chao. Bueno, ¿qué me dicen? A ver, escucho ideas. De menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. De acá a acá. ¿Tiene sentido? Sí. Ahí sería inyectiva. Bueno, pregunto. ¿Por qué no? Por ejemplo, acá. Ahí también sería inyectiva. ¿Serviría para lo que queremos o no? No, porque no es ascendente. ¿Y qué? A ver, ¿quién dijo que no es ascendente? Claro, perdón. A ver, ascendente o descendente no definimos. A lo sumo definimos creciente o decreciente. ¿Qué tiene que ver que sea ascendente o no? ¿Me explico o no lo que digo? Sí, no está bien, es decreciente ahí, pero ¿habría algún problema con que sea decreciente para definir una inversa? No. No. ¿Y por qué no? Acá, por ejemplo, naranja. De acá, acá. ¿Por qué no en este pedazo? No, no me la muevas. Te hago el dibujo y me la mueves. No, Dante, no me la muevas. ¿Por qué no ahí? Ven ahí, en la naranja. ¿Cómo está marcado? Pero ¿por qué no acá en la zona naranja? Puede ser porque la pendiente tiene que pasar por uno. No, a ver, yo quiero que me digan por qué sí o por qué no. Ahora, no inventen cosas raras. En ningún lugar dice que la pendiente tenga que pasar por uno. O sea, función inversa, lo único que necesito para Está bien en definir esta parte. Es es que es inyectiva. inyectiva. ¿Acá Para mí podría? también. También podríamos. Bueno, ¿y en qué parte la vamos a restringir para definir una inversa? ¿Qué criterio vamos a usar?
Menos pi sobre O y más pi sobre 2, ¿puede ser? Estoy Bueno, mirando pero- justo acá el apunte. Está bien, pero ¿qué criterio? A ver. Bueno, pará. Pi sobre Ahí, 2K. nada, no vamos a hacer nada. Cada uno recorta donde quiere. Ahora, tratemos de ser coherentes con lo que vino haciendo la matemática, con lo que hacen en otras comisiones, en otras universidades, en otros países. ¿Sí? Pudiendo elegir cualquier intervalo de los que yo les demostré, y de hecho hay infinitos intervalos para elegir, donde la función seno es inyectiva, la matemática se puso de acuerdo y dijo, bueno, vamos a recortar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Entienden? Pero eso es una convención. Punto. Nos pusimos de acuerdo para hacerlo así. ¿Podríamos haberlo hecho de otra forma? Sí. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer de otra forma, yo no tengo ningún problema. Lo que sí, esa función inversa no se va a llamar arcseno. Se va a llamar, le ponen otro nombre. Y yo, encantado de que así suceda. Ojo, después tienen que ser coherentes todo el año con esa función que definieron. Pero si alguien quiere distinguirse, si alguien quiere ser distinto al resto, ¿Un café? si alguien quiere llamar la atención, si alguien no quiere pasar desapercibido, puede definir una función inversa de otra forma. No pasa nada, yo lo voy a aceptar. ¿Vamos? Bueno. Señores, les doy 20 minutos para que definan, para que tomen el seno, lo restrinjan en un pedazo que ustedes quieran. O hacen lo que hizo toda la matemática siempre, o se cortan solos y lo definen o lo recortan en cualquier otro lado. Lo mismo para el coseno, lo mismo para la tangente. Y quiero que me definan las tres funciones inversas de esas funciones trigonométricas restringidas. Gráfica, dominio y recorrido. ¿Sí? 20 minutos, van a trabajar en 10 grupos de 6 personas. ¿Estamos? Profe, ¿terminamos 13:30? Terminamos a las 13 hoy. Dale. Van a trabajar 20 minutos ustedes, definiendo esas funciones. Volvemos y yo hago todo el resumen en el pizarrón. Sí, se ve bien como antes ahora. Bueno. Vamos a esperar que llegue el resto. Falta medio pulso. ¿Pudieron avanzar? ¿Las definieron? Nos faltaron las inversas, ¿no? Ah, bueno, la inversa. La inversa de la hiperbólica, digamos, ¿no? No, de la tangente seno y Eso coseno. sí, eso sí. No, las hiperbólicas no se las voy a dar. Si quieren las estudian solos, pero no se las voy a mostrar yo. Bueno, entonces, vamos a escribir seno de x, coseno de x, tangente de x. ¿Son inyectivas? No. No. Por sí no. Son inyectivas. Por lo tanto, no admiten inversa. Lo que hacemos es restringimos. Entonces vamos a armarnos una función ¿Dónde restringieron el seno para definir una inversa? En el Entre intervalo de menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Alguien lo hizo de otra forma? Son aburridos. Son aburridos. No le ponen pimienta. Pónganle pimienta. Háganlo de otra. Tengan agallas para hacerlo de otra forma. Tal estaría bien. Bueno. Hay un viejo dicho que dice que lo que funciona no hay que tocarlo. Así que... Exactamente. Exactamente. Está bien. Bueno, está bien. Lo que funciona no se toca. ¿Para qué vas a cambiarlo si siempre se hizo así? Bueno. Yo también voy a usar ese argumento después con ustedes. Siempre se hizo así. Listo. Bueno, este sería el pedazo del seno, ¿no? Esto es pi sobre 2. Esto es 1. Menos pi sobre 2. Y menos 1. ¿Qué función? ¿Cómo se llama la función inversa?
La función inversa se va a llamar Arcoseno. arcseno. Ah. ¿Cuál va a ser el dominio? A ver, ¿esta de dónde va? Esta va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿A dónde va? De menos 1 a 1. A menos 1 a 1. Por lo tanto, el dominio de esta va a ser menos 1 a 1. El dominio del inverso es menos 1 a 1, ¿no? Sí. ¿Y el recorrido cuál va a ser? Menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Vamos? Bueno, ¿y la gráfica cómo nos va a quedar? Algo así. Vamos. Este valor va a ser pi sobre 2 menos pi sobre 2 menos 1 y 1. Y ahí tenemos el arco tangente. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuál otra? Arco coseno. Arc coseno. Entonces vamos a restringir el coseno. ¿Cómo restringieron el coseno? En el intervalo de 0 a pi. 0 a pi, bueno. Menos 1. Pi. Entonces, este pedacito del coseno va de 0 pi. ¿A dónde? A menos 1, 1. 1, 1. ¿Y la función cuál termina siendo? De menos 1, 1 a 0. Arc coseno. Ah. Ujú. ¿De dónde va? De pi a 0. 1 a 1. Y el recorrido 0 pi. Y el recorrido. 0 pi. Y vamos a ver de graficarlo. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Este es 1, este es menos 1, esto es pi sobre 2, esto es pi, y si tengo que reflejar esto, me termina quedando algo así. ¿Está bien? Bueno. Sí, porque es la función inversa. Y ahora vamos con la más linda y la que más van a usar. Y la van a usar mucho más, porque en realidad esta función es primitiva de una función que aparece mucho cuando van a calcular campos magnéticos, ¿sí? Especialmente cuando vean electromagnetismo. ¿Hablamos de las materias ya que van a tener ustedes o no? No. No. Bueno, hay distintos tipos de materias. Una de las materias más lindas que van a tener va a ser electromagnetismo. Una materia con muchísima matemática, muy, muy linda materia. Y ahí van a usar mucho esta función. ¿La das vos esa materia, profe? No. No, la da un gran amigo, el ingeniero Gonzalo López. Profe, ¿conoces a un señor llamado Ricardo Mota? ¿Es ingeniero electrónico? Eléctrico. Ingeniero eléctrico. Puede ser que tenga una empresa, creo que me suena, tiene una empresa, ¿puede ser o no? No, es profesor también. ¿Quién conoce a Mota de acá? Te dijo que era eléctrico. Yo. ¿Quién es yo?
Amadeo. Ah, Amadeo, ¿vos también lo conocés? No sé quién está hablando, porque no veo. Guido. Ah, sí, lo conozco. Porque si Mota llegaba a darse la materia de electromagnetismo, profe, te ibas a ser muy amigo de él. ¿Ah, sí? No, quizás no lo conozco, no, a lo mejor de nombre, alguna vez lo puedo haber visto, pero no. Sí, Gonzalo López, el de electromagnetismo, un gran amigo. Estudiamos juntos. Y bueno, él los agarra cuando ya están más grandecitos y yo los agarro más a ustedes más jóvenes. Bueno, ¿cómo restringen la tangente? De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y va desde menos infinito a infinito. Entonces la tangente, bueno, vamos a escribirlo acá, va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, pero en este caso es abierto. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde va? A menos infinito. Infinito. Bueno, ¿y cómo nos termina quedando la función arco tangente? ¿De dónde a dónde va? Dominio. Reales. Miren qué loco. Acá la función esta tiene como dominio los reales. ¿Y hacia dónde va? Menos pi sobre 2 sin incluir. Abierto. Menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bueno, y entonces acá tenemos pi sobre 2 menos pi sobre 2 y ahí tenemos la función. Qué fea que me quedó. Ahí. Profe, tengo una duda. Sí. Puede ser que, yendo un poco fuera del tema, puede ser que el dominio de una función sea igual al recorrido de la función inversa. Claro, es lo que dijimos, obvio. Siempre el dominio de una es el recorrido de la otra y el recorrido de una es el dominio de la otra. Exactamente, está muy bien lo que dijiste. Bueno, de tarea, les voy a adelantar, quizás estos ejercicios estén en la práctica, pero les voy a pedir que, de tarea, me calculen cuánto vale el arc seno, todo sin calculador, obviamente, ¿no? De 1/2. ¿Cuánto vale? O sea, x es esto, quiero que vean cuánto vale x. Aquí x es, en cambio, la tangente del arc seno de 1/3. Y después quiero que me digan, me encuentren otra expresión para escribir y, si es el coseno del arco tangente de x. Tienen que darse un poquito de maña con triángulos, etc. Con trigonometría. Bueno. Ahora me voy a bilocar, voy a aparecer en otro lugar, como el Padre Pío, ¿sí? ¿Escucharon hablar del Padre Pío de Pietrelcina? Yo solo sé que tenía... ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Yo solo sé que tenía agujeros en las manos y lo metieron en cana porque pensaban que se flagelaba solo. Bueno, no sé, la cosa es que el tipo teóricamente se bilocaba, aparecía en dos lugares distintos. Bueno, ahora aparezco en otro lugar. Entonces, como dijo, bueno, el martes, mañana a la tarde, ¿ustedes pueden hacer una clase de repaso conmigo? Sí, bro. ¿Les gusta la idea o no? ¿O Sí, a la prefieren tarde, sí. ¿A qué hora?
¿A qué hora, Y profe? depende de la hora. ¿A qué hora pueden? Repaso. Tempranito sería bueno. Por mí, No, yo puedo, mañana podría a las 4. A esa hora. No, no puedo. A mí me queda bien. Yo tengo ¿A las informática. 4 o a las 5? Creería que puedo.